El partido de Fernando Villavicencio, asesinado a tiros en Ecuador, proclamó el domingo al periodista Cristian Zurita como nuevo candidato presidencial en las elecciones del próximo 20 de agosto. La Fuerza Construye había nominado el sábado como candidata a la ambientalista Andrea González, quien completaba la fórmula de Villavicencio, pero cambió la decisión ante el temor de que las normas electorales lo invaliden. No podía permitir que su proyecto político se pierda ante el Consejo Nacional Electoral por una posible destitución de su candidatura. El proyecto de Fernando Villavicencio está intacto y debía luchar por él. El movimiento sostuvo que consultó al Consejo Nacional Electoral y no obtuvo respuesta. La ley permite a los partidos políticos designar a un sustituto en caso de muerte previa a la elección. Antes de que su candidatura sea calificada por el CNE, se abre una fase de impugnación. La norma electoral señala que las candidaturas, una vez inscritas, son irrenunciables y que ninguna persona puede aspirar a más de una dignidad de elección popular. La muerte de Fernando no va a ser en vano. Sin Fernando no hay debate y Fernando es irreemplazable, pero no podría contar con nadie mejor que con Cristian Zurita para que sea nuestro candidato presidencial y que me acompañe en este sueño de ejecutar este plan de gobierno que está intacto junto con los sueños de Fernando. El partido había deslizado la posibilidad de que González apareciera como candidata vicepresidencial en el tarjetón y asumiera el poder en caso de victoria. Zurita develó con su amigo Villavicencio el caso de corrupción por el que fue condenado en ausencia a 8 años de cárcel el expresidente Rafael Correa. Esto es lo que está ocurriendo. Está con nosotros en la mesa de trabajo María Fernanda Egas, periodista colega, y el ingeniero Francisco Endara Daza, analista político ecuatoriano. María Fernanda, no hay debate sin Villavicencio, pero ayer lo hubo. Es como que si a 6 días lo mataron, después a Pedro Briones, que vamos a ver a quién mataron, del partido Rafael Correa, cuando la producción lo disponga, también asesinado, y todo sigue igual, pero la violencia sigue igual. ¿Qué dices? Bueno, yo creo que todo esto es producto de la narcopolítica, definitivamente, cómo está todo avanzando con violencia, como bien lo mencionas, pero al mismo tiempo hay una actitud también de ser totalmente estrictos con la ley electoral cuando son momentos extraordinarios. Si bien el Código de la Democracia establece soluciones, hay momentos en que no se pueden aplicar. Si no se han aplicado antes, no se conoce realmente cómo funcionan las personas, los seres humanos, el luto que pasó al partido de Fernando, que sigue realmente, y el país sigue conmocionado y siente que ha tenido que expectar un debate cuando el candidato de muchos ha fallecido y no ha sido aceptado por el CNE el reemplazo. Fíjate, Francisco, se lo pregunto y ella ha dado una clave. El luto, no ha habido tiempo de luto, pero ¿habrá tiempo para ello? Es decir, ¿dónde están los derechos de los ecuatorianos? ¿Dónde está la protección a cada uno de esos derechos que han sido vulnerados de una manera tan atroz? Bueno, eso es lo que llama un poco la atención también, porque Villavicencio fue asesinado con una especie de timing específico para que no haya tiempo de reaccionar. Recordemos que fue asesinado apenas faltando 10 días para la fecha de elecciones. Y esto es lo que ha hecho que básicamente todo se pierda en el camino, haya confusión y se permita, por ejemplo, al CNE, al Consejo Nacional Electoral, lo que decía María Fernanda, de que ponga una serie de trabas para que pueda darse viabilidad a la candidatura que bueno, siga para representar a Fernando Villavicencio, ¿no? Porque eso es lo que interesa. O sea, para mí eso es lo que está en juego, el interés del país detrás de esa candidatura que ya era ganadora. Por eso la asesina. ¿Y tú crees que realmente está jugando todas las instituciones, incluso la electoral en Ecuador, para que el candidato Correa sea la figura ganadora? En mi opinión, me parece muy clara. Me parece que no está poniendo ni siquiera un poquito de colaboración, sino todo tipo de obstáculos para llegar a 10 días de la elección, y ahora ya estamos a 6 días, a un escenario en el que esta candidatura no tenga un representante registrado hasta el momento. Ya ha sido presentada la solicitud y hasta el momento no hay una respuesta. De aquí viene un ciclo de apelaciones, impugnaciones, y ¿cómo vamos a subsanar ese tipo de protocolos
si estamos a las puertas de la elección. Es terrible ver además esta declaración que hacen tanto Cristian como Andrea con chalecos, todos los que lo rodean con chalecos, es decir, la violencia es la que está ganando y es la que va a ganar, ¿o no? Bueno, no quisiera decir eso, ¿no? Que la violencia es la que va a ganar. Yo quiero creer que el Ecuador en algún momento va a recapacitar, al menos las instituciones tienen que recapacitar, porque detrás del asesinato de Villavicencio y de toda esta inestabilidad que está viviendo el país, hay un conjunto de instituciones que han ido fallando para que el país llegue a esta situación. Y estas instituciones fueron mermadas, fueron disminuidas desde el año 2007 a raíz de que Rafael Correa tomó el poder, como lo hacen todos estos gobiernos del socialismo del siglo XXI. Porque el caso del Ecuador, para comprenderlo, no solo es del Ecuador. Lo que ha pasado en Ecuador ha pasado en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua. Y ahora es el resultado de esa destrucción de instituciones. Por ponerle solo un ejemplo, Correa desarmó la unidad de inteligencia de Ecuador para poner gente que eran afines a él y gente que en lugar de hacer inteligencia se dedicaba a investigar opositores, a perseguir opositores. Así es, y eso lo han hecho, como tú lo dices, otros países. María Fernanda, fíjate que cuando habla de que las instituciones recapaciten, en nuestros países las instituciones recapacitan a favor de estos gobernantes, no a favor del pueblo. Yo veo muy comprometido y estoy bastante preocupado porque al final el resultado va a ser que tú y todos lo imaginamos, pero después de esa elección, dentro de 6 días, ¿qué queda para Ecuador? ¿Qué queda para los vecinos de Ecuador? ¿Qué queda para toda la región? Yo creo que lo que queda es un antecedente sumamente grave. Ecuador en este momento se ha convertido en la alerta roja para toda la región. Como se sabe, hay investigaciones inclusive que vienen desde Colombia por el tema de lavado en la campaña de Petro, y una de las alertas que hizo precisamente Fernando, una de las tantas, era ir tras la pista de este caso, del caso del el dinero del narcotráfico en la campaña presidencial de la otra lista que está siendo investigada prácticamente, y él dijo que iba a ser prácticamente el líder de esa investigación. Perdona que te interrumpa, hablábamos de Pedro Briones, que vamos a mostrar quién es la persona asesinada del partido de Correa. Rápidamente quiero la opinión de ambos, pero comienzo contigo, María Fernanda, porque este político es del partido Correa, pero es como una señal, ok, ahora estamos a la par, aquí puede ocurrir cualquier cosa. Es decir, primero fue Villavicencio, que estaba contra la corrupción, pero ahora alguien afecto y cercano a lo que representó Correa, y sigue representando y sigue manejando el poder. Bueno, tenemos también el asesinato del alcalde de Manta, ¿verdad? Que no era afín a Correa, sino que estaba en conversaciones con Fernando, precisamente. Pero también en el mismo partido de Correa ya han habido otros asesinatos. Es interesante que ese asesinato ocurre en Esmeraldas, que es la provincia fronteriza con Colombia, a donde se han penetrado el narcotráfico, las guerrillas, las FARC, están presentes allí. ¿El narcotráfico en 30 segundos es el gran votante en esta jornada electoral en 6 días en Ecuador? Bueno, no diría si el narcotráfico es el gran votante. Yo creo que siempre hay que retomar el pueblo es el gran votante en el Ecuador. El problema es que el pueblo tiene que darse cuenta de la realidad que se está viviendo, tiene que darse cuenta, porque ¿cuál es el problema? La gente no quiere aterrizar en esa realidad de que hay narcopolítica, que hay una narcopolítica que no solo es del tema del Ecuador, sino que viene de Colombia, de Cuba, de otros lugares. Y de la Organización Criminal Internacional. Gracias a ambos por estar con nosotros. Seguiremos analizando el tema. Al regresar, amigos, hablaremos de la gran sorpresa en las urnas argentinas. Javier Milei, un economista libertario,